Muy buenos días, saludamos a todos los hermanos que nos acompañan, que se conectan a través de Facebook Live. Hoy vamos a continuar con nuestra serie Los Mandamientos de Jesús. Esa es ya el segundo tema, la segunda enseñanza. En la clase anterior recordemos que el hermano Luis nos trajo los mandamientos principales. Recordemos que es un mandamiento. Es una orden que proviene de una autoridad. En este caso, nosotros estamos hablando de esa orden que proviene de la autoridad mayor, que es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador. En el Antiguo Testamento, el hermano nos ilustraba en Deuteronomio 5, 1, 3, sobre el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Y en 2 Corintios 3, 5, ese nuevo pacto, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la ley es un todo. 2 Santiago 3:5 nos habla sobre esto. No es que la palabra se contradiga, sino que al contrario se complementa. La ley es un todo y era necesario cumplimiento total. Recordemos que si hay un cumplimiento en tan solo uno de esos mandamientos de la ley, ya era imposible acercarnos confiadamente al Señor, ¿cierto? Era necesario que se cumpliera todo al pie de la letra. Y el único que lo hizo fue nuestro Señor Jesucristo. Y por eso estamos estudiando esta serie sobre los mandamientos de Jesús para entender cómo es el real cumplimiento a esa ley. No podemos guardar en la totalidad la ley, pero sí podemos, al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ser obedientes a la palabra y estar dispuestos a recibir a través de su precioso Espíritu, a través del Espíritu Santo, esa corrección, esa amonestación, y poder a través de Él santificar nuestras vidas, siendo hacedores de la palabra que el Señor nos ha dejado a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, en esta segunda enseñanza vamos a conocer 10 mandamientos, 10 directrices más que nos deja ver nuestro Señor en la palabra acerca de Dios y de Jesús. Están correlacionados. Y el primero de ellos es tener fe en Dios. Vamos al libro de Marcos 11:22. Amén, hermanos. Tener fe en Dios. Marcos 11:22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Entonces, si son palabras de nuestro Señor Jesucristo y Él nos está diciendo, hay que tener fe en Dios, ¿cierto? Es un mandato, no es simplemente, si quieren tengan fe en Dios, si desean, si necesitan tengan fe en Dios, no. Nos está diciendo, tener fe en Dios. La palabra fe se menciona aproximadamente unas 250 veces en la palabra. Eso quiere decir que su riqueza, su significado y la aplicación en nuestras vidas debe ser una constante, ¿cierto? A través de la fe es que nosotros podemos comprender cómo actúa Dios en la vida de cada uno de nosotros, cómo es su carácter. Y es solo a través de la fe que nosotros podemos acercarnos a Él. Solamente a través de creer en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único camino, Él es la luz. Entonces, todo empieza a través de la fe. En el mundo conocemos la fe como un principio, una acción, un poder que se genera cuando nos esforzamos por alcanzar alguna meta, cuando queremos poner la esperanza en algo, ¿cierto? En un trabajo, en una decisión. No, tengo fe que eso me va a salir, tengo fe que eso aunque uno no lo haya visto, uno dice, no, esto va a ser así. Pero bíblicamente
Pablo nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Recordemos, eso está en Hebreos 11:1. Es estar completamente seguros, estar completamente convencidos, confiados en que eso que nosotros no podemos tocar ni ver, el Señor lo hará en nuestras vidas. Y que quizás no se haga a nuestra manera, pero que el Señor es fiel, que Él es perfecto y que las cosas suceden para sus hijos de una manera extraordinaria. Esa es la fe que no es por vista. En 2 Corintios 5:7 dice que por fe andamos, no por vista. No es lo que nosotros estamos viendo, porque no hemos visto a Dios, pero nosotros ya le conocemos a través de su palabra. Nosotros ya hemos experimentado ese amor, no porque lo hayamos visto, ¿cierto? Sino porque Él nos ha llamado con cuerdas de amor, y a través de ese llamamiento nosotros hemos aprendido a conocer ese carácter, hemos aprendido a vivir mediante las enseñanzas de su Hijo, que fue Dios hecho hombre. Vamos. 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Es esa convicción de que no solamente es creer, sino que es necesario, ¿cierto? Es necesario convencernos de que Él actúa de una manera extraordinaria. Nosotros eso no lo podemos palpar, no podemos ver, pero al acercarnos a Él reconocemos esa grandeza, reconocemos ese poder que Él puede actuar por medio de nuestras vidas. Cuando hay fe se producen milagros, cuando hay fe hay sanidades, cuando hay fe hay expulsión, ¿cierto? Cuando hay fe, pero la principal fe que nosotros debemos tener es su palabra. Es su palabra, creyendo realmente en la obra preciosa que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, porque es a través de esa que tenemos la entrada. Si no existe esa fe, pues es muy difícil. Vamos a Romanos 10:8. Romanos 10:8-9. Amén. Mas, ¿qué dices? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Amén. Entonces vuelve el apóstol Pablo en esta vez aquí, nos está recalcando sobre la importancia de que esa fe no solamente es de palabra, una fe, sí, yo creo en Dios, porque antes lo hemos mencionado, ¿no? Uno pregunta a cualquier persona y probablemente de 10 personas, 8 creen en Dios, ¿verdad? Le van a decir a uno: yo creo en Dios. Esa es su creencia: yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero la palabra aquí nos dice que es necesario que nosotros confesemos, que creamos, que esa palabra esté cercana en la boca y en el corazón. Y ya cuando habla de corazón, ese sentimiento, ¿cierto? Eso que llevamos, que no solamente es algo que yo he aprendido, no es un conocimiento, sino algo que yo ya estoy aferrada a Él, que lo llevo conmigo, que hace parte de mi diario vivir. ¿Cómo ejercitamos nosotros esa fe? ¿A través de qué forma nosotros podemos ver
que hay un ejercicio de fe en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. ¿Cómo? ¿Ah? Leyendo la palabra. Ajá, eso, hermana. La hermana Ana nos dice acá leyendo la palabra. ¿Cómo, hermano Alfonso, nosotros ejercitamos esa fe? Creer y grabarnos esa palabra y estarla en nuestro corazón. Amén, hermano, así es. Primeramente, creyendo, ¿cierto? Creyendo que es una palabra fiel, creyendo que todo lo que el Señor ha escrito y nos ha dejado en su palabra es para cumplir. Y en Romanos 10:17 nos da la respuesta. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿cierto? Es necesario que ejercitemos esa fe a través de la palabra. Si nosotros no ejercitamos la fe a través de la palabra, sino a través de las emociones, a través de las experiencias, a través de los milagros y prodigios que suceden, ¿no? El Señor permite que todas estas cosas ocurran, porque al fin Él es Dios y Él todo lo permite. Pero, ¿bajo qué condiciones, cierto? Entonces ahí es donde nosotros debemos hacer el filtro a través de la palabra. Si el Señor nos está diciendo en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír no cualquier palabra, ¿cierto? No es una palabra adulterada, no es una palabra cualquiera, sino la palabra de Dios, tal como está. Por eso cada uno de nosotros debemos preocuparnos tanto por escudriñar sus escrituras, por leer la palabra día, que sea el pan, el alimento diario. Así como necesitamos del agua, como necesitamos de un alimento físico para que este cuerpo no perezca y no se acabe y continúe como con carga, con batería, pues nuestra vida espiritual necesita de palabra, porque realmente si no hay fe, es imposible agradar a Dios. Es imposible, porque ¿cómo le vamos a hacer si no le conocemos? Y Él a través de su palabra es que nos permite conocerle. Es a través de su palabra que Él nos permite a nosotros conocer su carácter, saber cómo es Él, saber cuáles son los mandamientos, qué nos dejó establecido en su palabra, cómo quiere que andemos, cómo santificamos nuestras vidas. ¿Listo? Entonces, en el primer mandato, en el primer mandamiento de hoy es tener fe en Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos recalcó sobre Él y porque en los diferentes libros, en el Evangelio por todo lado, dice que es a través de la fe. Que el comienzo, que la salvación viene a través de esa fe. Que si no existe la fe, entonces no se puede. En 1 de Juan 5:4, para que cerremos acá sobre la fe, dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Pero ¿de qué estará hablando acá el apóstol Juan? ¿De qué nos estará hablando sobre ese nacimiento, sobre esa vida nueva, cierto? Una vida en el Espíritu. Todo el que es nacido de Dios, nuestro Señor Jesucristo mismo le decía a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, ¿cierto? Pero ese nacimiento de nuevo, ¿qué involucra en nuestra vida? Un cambio de hábitos, un cambio en nuestra manera de pensar, de hacer las cosas, un cambio en nuestra manera, inclusive en el trabajo, o sea, con todos, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro esposo, esposa. Es un cambio que muchas veces ante nuestros ojos lo vemos sobrenatural, ¿cierto? Porque uno no sabe cómo Dios actúa de un día para otro, en año, 2, 3, porque para cada persona el Señor tiene un tiempo que es especial, un tiempo propicio para trabajar en cada uno de nosotros. Entonces, es necesario que ya no nos presentemos como el mundo, que ya no sigamos, dice ahí, y que he nacido de Dios, vence al mundo. Pero uno leyera esa palabra y dice, uy, ahora sí es cierto, porque si estoy en Dios, todo me va a salir bien, los mejores negocios, el mejor auto, la mejor casa, porque en el mundo voy a estar mucho mejor, voy a ganar las cosas mucho más fácil. Pero es todo lo contrario, la vida espiritual es de la que nos está hablando acá el apóstol Juan. De que a todas esas cosas carnales y a todas esas cosas del mundo ya no van a ser las más importantes en mi vida, sino que es al contrario, voy a entregar eso a mi vida espiritual. Y todas esas cosas empiezan a ser un segundo plano, van lejos de nuestra vida. Sí, son importantes porque el Señor también nos bendice en gran manera, ¿no?
Nosotros sabemos que Él es nuestro proveedor, pero aún así no van a ser la prioridad de nuestras vidas. Ya va a ser Dios. Y esa victoria vence al mundo y viene a través de nuestra fe, porque todo esto es a través de la fe. ¿Qué persona, por eso nos llaman locos, qué persona decide un día seguir a Cristo simplemente y entregar al Señor, dejar en sus manos todas estas afanes de la vida y decir, me voy a dedicar a la vida espiritual porque sé que a través de la palabra y sé que a través de los mandamientos y que a través de Cristo voy a tener una vida nueva, ¿cierto? Y que voy a tener, que tengo una ciudadanía que no es de esta tierra, sino que es celestial y que trasciende más allá de lo que nosotros imaginamos, porque no es acá, este no es el premio, esto tan solo es el inicio. Conocerle a Él y amarle a Él es solo el inicio, porque nuestra vida realmente está allá, nuestra ciudadanía está con Él. Jesús nos dio el ejemplo, Él fue y Él dijo, prepararé morada, ¿cierto? Le dijo a sus apóstoles, y nosotros estamos llamados también a recibir esas enseñanzas y a trabajar y a vivir por esa vida espiritual que es la que realmente debe mantenerse firme en nuestras vidas. Apocalipsis 14:12. Aquí se requiere la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos en pleno valor como Cristo nos los enseñó, con amor, con auténtica misericordia, con verdadera humildad y la fe en Jesús. Cuando guardamos mandamientos no se refiere a algo impuesto, no se refiere a ninguna carga, no se refiere a un cumplimiento por sometimiento. Se refiere a un guardar en amor, en fidelidad, en alegría. Y lo hago porque tengo fe en que con ello estoy verdaderamente agradando, como le dijo el Señor a la samaritana, adorando en espíritu y en verdad por medio de la fe, lo que al Padre le agrada y lo que su Hijo vino a enseñarnos. Amén. Un resumen, ¿cierto? Un resumen en el libro de Apocalipsis. ¿Me repite la cita, por favor? 14:12. Apocalipsis 14:12. Resumen de lo que estamos hablando, de que es necesario, ¿cierto? Que a través de esa fe, nuestro Señor Jesucristo vino y nos enseñó a nosotros esos mandamientos. O sea que la gracia y la misericordia que Dios tuvo con nosotros es tan grande y tan sublime que no la debemos dejar pasar. Dice la palabra que si hoy escuchan mi voz, no endurezcas tu corazón, ¿cierto? No endurezcamos nuestro corazón a la palabra del Señor, porque Él nos está brindando la oportunidad hoy de que nos preparemos, de que nos dispongamos, de que cada día corrijamos esas pequeñas fallas que como seres humanos, como en este cuerpo carnal, estamos cometiendo. Pero que nuestro Señor Jesucristo venció, ¿cierto? Que si Él venció, Él vino también a enseñarnos cómo podemos nosotros continuar ese legado, y Él es nuestro maestro, nuestro ejemplo, Él es nuestro guía. Entonces esa es la fe que profesamos nosotros y a la que nosotros debemos, y en la que debemos estar firmes, en la que debemos trabajar cada día, y recordemos siempre ejercitar esa fe a través de la palabra. Hay muchas formas, ¿no? Oración, ayuno, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Pero la palabra es la que limpia, la que regenera, la que lava. Entonces, hermanos, es una invitación. Ejercitemos nuestra fe. En el segundo, vamos a ver, nuestro Señor Jesucristo nos dice, arrepiéntanse, ¿sí? Arrepentimiento, arrepentirse es un mandato también. Arrepentirse. Vamos a Mateo 4:17. Mateo 4:17. Mateo 4:17. Amén. Amén. En el capítulo 4 nos habla, nos ilustra la palabra a través, luego de la tentación que tuvo Jesús, después de haber ayunado a los 40 días, 40 noches, inicia Jesús su ministerio, ¿sí? En el principio de su ministerio, y camino
en Galilea, dice acá, el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz. Y la luz resplandeció, dice acá en el 16. En el 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué bendición tan grande tenemos nosotros, hermanos, porque nuestros hermanos, los primeros cristianos, nuestros primeros hermanos, no tenían la revelación completa. Esta palabra así como nosotros la podemos tener, la podemos cada día escudriñar, leer, ¿cierto? La palabra. Tenemos todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él nos ha dejado, sus mandamientos. Y el primer pedido públicamente que hace nuestro Señor Jesucristo es al arrepentimiento. Arrepentidos, ahí dice. Entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos. ¿Será que es necesario que nosotros nos arrepintamos? ¿O no tenemos nada que arrepentirnos? Más bien. ¿O de qué debemos arrepentirnos? ¿Por qué? ¿Cierto? Entonces ese es como, si nuestro Señor Jesucristo públicamente nos manda, nos dice arrepentidos, es necesario hacerlo, ¿cierto? Es un mandato, si quieren no, sí. ¿Y era para quiénes? Para todos los que estaban escuchando, ¿cierto? No se lo dijo solamente a arrepentidos a estas personas, ¿no? Es un llamado general, es un mandato que le está haciendo a todos. Es un cambio radical, el arrepentimiento, algo que nos motiva, que nos llama. No es limitarse simplemente a cambiar nuestra manera de pensar. No es un remordimiento, porque también se puede llegar a malinterpretar un arrepentimiento con el remordimiento, ¿cierto? Porque el remordimiento es algo que nos llena a nosotros que nos puede llegar a llevar a nosotros de culpa, de miedo, de temor. Pero el arrepentimiento al que el Señor nos llama a nosotros es que necesitamos corregir nuestro interior, necesitamos que haya un cambio real en nuestro corazón. Es apartarnos del pecado y volver a Dios en busca de perdón. Porque nosotros necesitamos ese perdón de Dios. Que la palabra dice que no hay justo aún uno, ¿cierto? Que todos se desviaron, que no hay quien haga lo bueno. Entonces, si nosotros, siendo inmerecedores, el Señor nos brinda y nos otorga y nos hace ese llamado al arrepentimiento para poder ofrecernos ese perdón, nuestra tarea, ¿cuál sería? Aceptar, ¿cierto? Acercarnos a Él, aceptar ese llamado y decir, Señor, me arrepiento de corazón porque sé que te he fallado, porque sé que en muchos momentos y circunstancias de mi vida no he actuado como hijo tuyo, y aquí estoy para que seas tú cambiando mi corazón. ¿Quién motiva ese deseo sincero? Dios, ¿a través de qué? De la obediencia de sus mandamientos. Él es el único que nos motiva a través de nosotros, de su palabra, de su Hijo, como Él nos enseñó. Señor. Papá siempre ha establecido esa promesa de amor. Y a pesar de que el pueblo y el hombre como tal ha sido tan despiadadamente terco, ha tenido paciencia. Romanos 3 dice, Romanos, no recuerdo el capítulo, pero dice que agotemos aún así la inagotable paciencia del Señor. Y vemos cómo desde los orígenes, cuando estaba formando su pueblo, en 2 de Crónicas 7:14, le dice, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Lo que el Señor quiere no es juzgarnos, lo que Él quiere es amarnos. Y en ese amor en plenitud yo debo comprender que así como Él es santo, debo ser santo en plenitud. Que no puedo con mis propias fuerzas, por eso el anterior mandato, fe. Cuando yo creo plenamente, tengo la certeza de que Él me ama, vivo en convicción, automáticamente mi ser
va a hacer lo posible por agradar al Señor. Segunda de Pedro 3:9 lo menciona. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos por la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Amén. Mira otra versión que dice, Dios quiere, desea que todos los hombres se arrepientan, le busquen, ¿verdad? Mediante la expiación de nuestro Señor Jesucristo, Dios el Padre preparó un camino único para que nosotros seamos perdonados de los pecados. Jesucristo padeció ese castigo que nosotros merecíamos, a fin de que nosotros podamos arrepentirnos sinceramente, entregarnos a Él, confiar en su gracia y ser limpios del pecado. ¿Solo a través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Les comentaba ratico, ¿por qué debemos arrepentirnos? Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sí? ¿Por qué debemos nosotros arrepentirnos? Porque somos pecadores. Hermano. Es que el arrepentimiento es un requisito ya establecido por Dios, porque dice arrepentido para el perdón de los pecados. O sea, ya establece este mandato como requisito previo para Antes el perdón de los pecados. Para podernos acercar a Él, ¿cierto? Es necesario arrepentirnos. Y ese es, nuestro Señor hizo la obra, redimió esos pecados en la cruz, es la expiación de Cristo. Pero aquí, conociendo sus mandamientos, es necesario que haya ese arrepentimiento de corazón. Entonces, cuando nosotros vemos Lucas 5:32 que dice que Él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, ¿qué podemos entender? ¿Será que hay justos? ¿Hay quienes son justos? ¿Qué nos querrá decir esa palabra aquí? ¿Será que algunas personas son buenas y no necesitan de arrepentimiento? ¿O será que algunas personas piensan que no lo son? ¿Cierto? Miremos Lucas 10:29 para darle respuesta a esta. Lucas 10:29. Amén. Lucas 10, 29. ese era el buen samaritano. Sí, era lo falta. No te lo contaba ya, no se lo buscamos. Bueno, mientras la buscan, el Señor nos enseña con su propio ejemplo y por medio de su Hijo que es necesario arrepentirnos de toda aquella obra que nos separa de Él. No porque Cristo hubiese pecado, pero sí lo menciona Pablo en una de sus epístolas, que Él se hizo pecado a causa de nosotros. Él se arrepintió sin tener que arrepentirse. Por amor se arrepintió hacia nosotros para justificarnos. Esto nos conlleva, como lo dice Mateo 3:8, produzcan frutos que demuestren verdadero arrepentimiento. Cuando aceptamos en fe el ejemplo y testimonio de Cristo y reconocemos esos mandatos que Dios ha establecido por medio de su Hijo, que nos da pleno valor, yo me arrepiento de lo que he hecho. Y diariamente, aún así caminando en santidad, debo reconocer que tengo mucho por alcanzar. Debo reconocer que tengo mucho por despojarme. Y es ahí cuando comienzo verdaderamente a vivir en el carácter de Cristo, a la altura del varón perfecto. Amén. La palabra nos deja ver un gran ejemplo en la parábola del fariseo y el publicano, ¿sí? De lo que les comentaba sobre si hay hombre justo o si es que algunas personas se creen justas, ¿sí? O que se pueden justificar ante Dios por ellas mismas. Es Lucas 18, desde el 9 en adelante. ¿Lucas 18? Sí, no era Lucas 10, sino Lucas 18,
desde el 9 en adelante, y vamos a ver ahí la comparación que hay entre ese deseo del hombre rico poder justificarse él, mientras que el cobrador de impuestos se golpea el pecho pidiendo piedad y misericordia del Señor, ¿cierto? La gran diferencia. Dice desde el 9 en adelante, Lucas 18, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Quién la dijo? Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esa es la gran diferencia, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos, y ahí en Lucas 5:32, Él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No es que hayan personas justas o buenas, sino es que hay personas que creen bajo su propia convicción, bajo su propia moralidad, que son buenos. No necesito de Dios porque yo soy buena, yo hago las cosas bien, pero es bajo mi propio entendimiento. O sea, no conocen la palabra del Señor, y es pedir misericordia, ¿cierto? Por ello, no es juzgar ni criticar, porque todos nosotros en algún tiempo anduvimos también perdidos, ¿cierto? Pero mire lo bonito, como el Señor, a través de una parábola, nos ilustra y nos enseña que el real arrepentimiento viene del corazón, de corazón, y que es necesario que todo el que cree en Dios le busque y se arrepienta. ¿Cuándo nosotros debemos arrepentirnos? Todos los días, ¿cierto? Siempre, pero ya ese arrepentimiento siempre, que debe ser un constante en nuestras vidas, en orar, en oración, en intimidad con Dios. No se puede tampoco volver en un pecado deliberado, que todos los días hago lo mismo y vengo al Señor a pedirle perdón, porque tampoco, ¿no? Porque al Señor, mi esposo nos decía ahorita, no agotemos la inagotable paciencia del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es justo, Él es amor, pero también es justicia. Y nosotros no podemos tomar la palabra y tomarlo a Él por burla. Y eso ya sería también tomar la palabra en vano. Hermanos, este sería el segundo mandamiento: arrepentirnos directamente de boca de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario, como el hermano Luis decía ahora, es algo que va impreso dentro de ese proceso de salvación, el arrepentimiento. El tercero, temer a Dios. Temer a Dios. Lucas 12:5. Lucas 12:5. ¿Por qué debemos temer a Dios? ¿Y si será un mandamiento? Luego, en Lucas capítulo 12, luego de que nuestro Señor Jesucristo habla sobre la levadura de los fariseos, Él enseña a quién debemos temer. Desde el versículo 4 dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este, temed. ¿Temed a quién? A Dios, porque Él es el único, ¿cierto? Inclusive hasta habla de la primera vida. ¿Quién es el único que puede quitar la vida? Dios.
Y Él tiene poder también sobre esa segunda muerte, porque está hablando de las dos muertes. Entonces, nuestra condición en el mundo es temerle a la primera muerte, ¿no? Antes de conocer a Cristo, nuestro temor es la primera muerte, o bueno, la única muerte que en el mundo uno conociere, que es esta, la del cuerpo físico. La palabra nos está diciendo aquí, el Señor nos está diciendo, nuestro Señor Jesucristo, que debemos temer a aquel que tiene poder sobre la vida, esta, la carnal, la del cuerpo, la física, pero que aún mucho más aquel que puede o que tiene poder de echar en el infierno. Y dice, sí os digo, a este temed, temed a Dios. Es sorprendente, hermanos, porque nosotros generalmente tenemos ese temor sobre nuestra vida, porque nos arraigamos al mundo, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos. Son los apegos a las cosas materiales, a los bienes, a los deseos, alcanzar algunas metas, a los estudios, y muchas de esas cosas se pasan, ¿sí? Pasa uno tras de eso corriendo, acelerado, pero cuando el Señor venga y pida cuenta, nos llame, ¿cómo nos vamos a presentar delante de Él? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Sí estamos preparados si el Señor hoy viniera y tocara la puerta? ¿O estamos velando o estamos durmiendo? Porque ese temor al Señor no es un temor de miedo que infunde, no. Ese respeto, es saber que Él es justo, que Él es soberano, que Él, así como tiene el poder y permite que esta vida sea pasajera, Él también tiene ese poder de que en la eternidad o estemos o se esté separado eternamente de Él, o compartiendo esa gloria con Cristo que también es eterna. Si nuestra mirada no está puesta en Dios, seguramente vamos a tener miedo a morir, y es muy posible que ignoremos que hay una segunda muerte. Pero la palabra en Apocalipsis dice que es el lloro y crujir de dientes en el lago de fuego y azufre por una eternidad. Es una separación definitiva, y a esa es a la que el mundo, a la que todos nosotros como cristianos deberíamos temer, porque el mundo no va a conocer o no conoce esa segunda muerte, ¿cierto? Ellos conocen la primera, y por eso hay un temor. Cuando un cristiano reconoce estas palabras, uno pierde el temor a morir. Ya uno, Señor, gracias, porque uno sabe que en definitiva morir es ganancia, que morir ya es el paso, el único, y es necesario que eso suceda para poder entrar y hacer parte, así como nuestro Señor Jesucristo tuvo que padecer ese dolor, y cierto, y de la manera más cruel, y Él siendo el Hijo de Dios. Entonces, ¿cuánto más nosotros? No podemos dejar este mandamiento del temor a Dios aparte, Señor. Mire qué propicio este salmo 44. El 111, versículo 10, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Entonces, Amén. Salmos 111, 10. 111:10 para los hermanos que nos están viendo, que están conectados. En Salmos 44 leía yo, bueno, ayer, todo el Salmo 44. Dios conoce y observa lo más profundo de nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos. El pueblo hace aquí, en este salmo,
Es un cuadro algo triste, es optimista, al comienzo inicia como el Señor todo lo que ha hecho con el pueblo, sí, porque está hablando de su pueblo, Israel. Luego el pueblo está pidiendo por qué suceden estas cosas. Aunque empieza optimista, aunque es una exhortación ahí, pues es posible, probable que hubiese sido escrito después de una batalla, después de que ellos hayan sido derrotados o algo similar. Pero es igual que en Job, encontramos cómo el salmista, cuando escribe esto, logra poner ese por qué sufren, ¿cierto? Los justos. Podría decir, porque Job pasó por algo similar como aquí el pueblo también. Ellos creían que estaban bien establecidos, que estaban cumpliendo los mandamientos, que estaban haciendo lo que el Señor les estaba pidiendo en su palabra, pero aún así habían cosas que no les salían bien, perdían la batalla, tenían que volver. Job también perdió toda su familia, perdió todo lo que tenía. Entonces pudiera uno decir, bueno, ¿y por qué suceden estas cosas a un hijo de Dios? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Acaso Él no es poderoso para defender a sus hijos y darles, cierto, siempre bendición? Entonces ahí es donde nosotros debemos reconocer que el temor a Dios no es esperar que todo lo que en el mundo pudiésemos comprender como bueno, para Dios lo sea. Porque aún en medio de las dificultades, porque aún en medio de las enfermedades, porque aún en medio de las derrotas, como le sucedió acá al pueblo, Él está exhortando nuestros corazones porque Él conoce el íntimo de nuestro ser. Algo que me gustaba a mí de David en los salmos que escribió el rey David, era que él reconocía su pecado y como decía, no solamente en el Salmo 51, en varios salmos, pero le leo el 51 que dice, porque yo reconozco, el 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Siempre David reconoció que lo que uno recibe es porque Dios es justo. Y allí uno no puede creerse justo en su propia opinión, sino que tenemos que reconocer que estamos en pecado. Amén. Y si el Señor ve la necesidad de esa reprensión, aunque no nos parezca, Él que es perfecto sabe, ¿cierto?, que es necesario que pasemos por eso. Y ese es como un estándar, bueno, nuestro Señor Jesucristo, pero David tenía un corazón completamente arrepentido y él no se arrepentía y al otro día ya estaba él. Realmente tenía arrepentimiento y él se preocupaba por agradar al Señor y dejar de hacer lo que él sabía que... Y aún así, más adelante hablamos sobre eso, aún así Dios no le concedió de ahí en adelante que él viviera como él quisiera. Aún así, el Señor permitió que él estuviera siempre humillado, arrodillado ante él, porque el Señor fue el que le dio ese carácter a David. Porque más adelante les hablo. Proverbios 9:10, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al Santo es tener discernimiento. Cristo es la imagen visible del Dios invisible, dice la palabra, ¿no? Cristo es el carácter de lo que Dios quiere edificar en nuestros corazones. Cuando yo honro, acepto y tengo la fe o convicción del testimonio que dio Cristo, estoy temiéndolo, no por miedo, sino por respeto, por honra, precisamente por amor. Entonces, el carácter de Cristo nos enseña precisamente, Él aún agachaba la cabeza, doblaba la rodilla y oraba al Padre, reconocía el poder y la soberanía que tenía Dios para poder precisamente seguir desarrollando la obra. Amén. Y si lo hizo Él, ¿cuánto más nosotros, cierto? ¿Cuánto más nosotros que necesitamos estar en su presencia todos los días? Primera de Juan 4:18
Dice, el que tiene temor a Dios no sea perfeccionado en el amor, y el que tiene el temor que proviene de Dios más le ama y más trata de agradarle y complacerle. Pareciera que se estuviera contradiciendo. Vamos a leerlo en la versión, en esta otra versión. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Exacto, hermanos. El que tiene temor a Dios, o sea que el primer temor del que están hablando acá es de miedo, ¿cierto? El que tiene miedo de Dios no se ha perfeccionado en el amor, ¿sí? Y el que tiene el temor que proviene de Dios, es que el temor que proviene de Dios es diferente. No es el mismo temor o el terror, o el asombro, o el miedo, susto que podemos nosotros tener cuando estamos en el mundo o cuando conocemos solo el mundo, ¿cierto? El temor que proviene de Dios hace que más le ame, y ese amor lo lleva a una obediencia, que era lo que estaba hablando mi esposa ahora, a la obediencia. Si Cristo se humilló, si Cristo fue obediente, que fue hasta la cruz, ¿cuánto más nosotros? ¿Será que realmente le tememos a Dios? ¿Nosotros sí le tememos a Dios o le tenemos miedo? Pasa como nosotros terrenalmente, ¿no? Siendo padres de familia, quizás nuestros hijos al vernos, y ya bajo la costumbre que hay establecida en la casa, el niño sabe que la televisión hasta cierto horario, y llegó el padre de un momento a otro sin que el niño se lo esperara. El niño, la conducta automáticamente es apagar el televisor, salir y esconderse y tratar de imitar que no está haciendo nada. Ahí está hablando un miedo. Porque si verdaderamente hubiese temor, honraría y respetaría los tiempos establecidos. Tengo un acuerdo y lo hago por respeto al otro. Y eso es lo que Dios quiere establecer con nosotros. Que nosotros lo honremos con un corazón, no que lo honremos con un miedo. Que Amén. nosotros lo respetemos con amor, que le demos reverencia y alabanza. El Señor lo resume, nuestro Maestro lo resume cuando habló con la samaritana. Dios lo que quiere realmente son adoradores en espíritu y en verdad. En verdad. No como aquellos fariseos que decían tener la verdad, pero su corazón estaba totalmente alejado. Amén. Ese era el punto al que quería llegar, hermanos. Una comparación en la palabra que podemos encontrar ahí sería la gente en Nínive, el pueblo de Nínive. Hace poco nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar esa prédica de Jonás, hermano, por el pastor Adrián Villabón. Muy buena, ahí está en el canal para que quienes quieran verla. La gente de Nínive y los fariseos son dos ejemplos que podemos usar para comparar aquí. La gente de Nínive oyó a Jonás y la predicación de la palabra de Dios los llevó al arrepentimiento, ¿cierto? Dice que con silicio y ceniza, viendo su sincero arrepentimiento, y Dios extendió sus misericordias y lo libró de la catástrofe que le era anunciada que iba a suceder. Ellos creyeron, se arrepintieron, tuvieron fe y se arrepintieron. Dios extendió pues esa misericordia. Y en cuanto a los fariseos, en Marcos 7, 6, Marcos 7, 6, 7, Marcos 7, pues habla sobre todo aquello que contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Y a partir del versículo 6, palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él empieza a decirles, hipócritas, ¿cierto? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Todos aquellos preceptos, todos aquellos mandamientos a los que se aferraban por tradición, mas no porque hacían que hubiese un miedo, un temor, ¿cierto? Porque realmente eso era lo que ocasionaban, y que hubiese una carga sobre los hermanos, sobre el pueblo judío, y entonces se alejaban realmente de ese corazón sincero, de ofrecerle ese corazón en espíritu y en verdad, como decía ahora, para el Señor, porque ya ese temor era un miedo, no un temor que proviene de Dios,
sino del miedo de los hombres, del miedo al incumplimiento, porque si no se hacía, o no sé, el lavamiento de los jarros, de los vasos donde habían que beber, de las manos y todas estas cosas que se convertían más en preceptos de hombres que en mandamientos realmente que se establecían o que llenaban de armonía la parte espiritual, entonces terminan siendo una carga. Entonces, en esos dos ejemplos podemos ver cómo el Señor recibe, ¿cierto?, ese arrepentimiento, esa oración, esa vida espiritual que yo quiero ofrecerle, como el pueblo de Nínive lo hizo, a través del arrepentimiento fue salvo. Como también nuestro Señor Jesucristo, sus mismas palabras dice, no es así, no es de esta manera, como lo hacían los fariseos. Debemos reconocerle que cuando Él en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, nos habla con sus palabras y nos dice, no es de esta manera, sino de esta, Él no está cambiando. Él simplemente nos está diciendo, nos está enseñando que el real mandamiento es ese, que nosotros acogemos espiritualmente y que lo llevamos y lo ponemos en práctica, no como una carga, como una imposición, sino como un deleite, como un gozo, como una plena satisfacción de que si el Señor nos lo dejó en su palabra es porque va a causar un efecto en nosotros. Es una acción, es algo que hacemos voluntariamente porque sabemos que al Padre le va a agradar, porque sabemos que Él, cierto, Él no necesita que nosotros lo hagamos, Él es Dios, pero si somos sus hijos es nuestro deber, es nuestra condición de hijos honrar a nuestro Padre, obedecerle. ¿Y quién nos enseñó? Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es el temor y debemos tener ese respeto, esa reverencia a nuestro Señor. ¿Hay algún otro aporte? Para iniciar el cuarto. El cuarto dice, adora y sirve solo a Dios. Que es muy ligado, ¿no? Porque después de que tenemos ese temor de Dios, adora y sirve solo a Dios. Como el primer mandamiento. Recordemos el primer mandamiento. Amar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. En la clase pasada, en la enseñanza pasada, el hermano Luis nos hablaba. Ahora adora y sirve solo a Dios. Mateo 4:10. Mateo 4:10. Cuatro, 10. En el capítulo 4 vemos cómo Jesús es tentado, siendo el Hijo de Dios, y aún así el diablo conociéndole, reconociéndole, también quiso con la misma palabra sacar provecho e ir a hablarle y a quererlo hacer caer. Ahí está. Entonces, dice el capítulo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cierto? Jesús, después de ser tentado por el diablo, usando esas palabras, porque también usó, escrito está, le contesta, y esa es la respuesta, vete, y esa debe ser nuestra postura, nuestra posición como hijos de Dios, ¿cierto? Vete, porque escrito la palabra está, al Señor solo servirás, y a Él solo, al Señor solo adorarás, y a Él solo servirás. Él derrotó con esas tres frases, Él demostró esa autoridad y el poder de la palabra. Pero también démonos cuenta de que
De que así como el mal está, ¿cierto? Y Él quiso a través de la misma palabra decirle a Jesús: escrito está. Dios es celoso. Dios establece su lenguaje de amor golpeando la puerta, como lo dice en Apocalipsis, por medio de su Hijo. Él está a la puerta del corazón golpeando, y quien abre, que cenará con Él. Lo que Dios quiere que nosotros comprendamos en amor, no por imposición, es que con Él lo tenemos todo, bajo su protección, bajo su amparo, bajo su edificación, bajo su formación. Él quiere que nuestra atención primaria esté centrada en Él, que le demos el primer lugar y el último lugar. Primero y último porque es lo primero que ha de pensar mi mente y unirse en espíritu en alabanza, y lo último en mi ejemplo pequeño cuando he de irme a dormir, dándole la plena posición de que Él habita y que quiero que Él siga habitando y guiándome en santidad. Cuando yo comprendo esto, le estoy entregando lo que dice acá el salmista, que del corazón emana la vida, y Él lo que busca es precisamente eso, un espacio en nuestro corazón, pero no cualquier espacio. Él quiere que le demos honor, que le rindamos tributo, que le rindamos homenaje, pero que sobre todo lo hagamos con pleno amor, con pleno discernimiento de que no es impuesto, porque es muy fácil imponer cosas por castigo, por represión, pero Él quiere hacerlo en amor, para que así en amor yo también le dé el primer lugar a Él. Amén. La autoridad y el poder de la palabra de Dios es preciosa, es hermosa, y ahí nuestro Señor nos dan a conocer, ¿no? En el versículo que les estaba leyendo, Él sin temor alguno fue capaz de ofrecerle que lo adorara, le pidió que lo adorara y que Él sería dueño de todas las cosas. Pero ¿qué sucede? Pues el único dueño de todas las cosas es nuestro Creador, Dios, ¿cierto? Y Jesús, su Hijo, ¿cómo no va a conocer esto? Entonces es como es ver ese ser como despreciable, como algo desvergonzado, ¿cierto? Ser capaz de ofrecer algo que ni siquiera es de Él, pero que Él lo conoce. Pero es ahí donde nosotros debemos estar preparados, porque el mundo, el príncipe de este mundo es Él, ¿cierto? Y nos querrá ofrecer muchísimas cosas y muchísimos deleites y placeres, pero estamos realmente preparados nosotros y estamos en el temor de Dios, ese temor que proviene de Dios, para hacer frente, para rechazar eso y ser capaz de decir: no sucede en mi vida, no sucederá, porque estoy en el Señor y Él a través de su palabra me ha enseñado a tener una postura como hija, como hijo. Proverbios 9:10 dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, lo que leíamos ahora, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El rey David cometió adulterio y él no pensó que todas las cosas que le iban a cambiar la vida después de eso, ¿cierto? Lo que le iba a suceder, nosotros conocemos la historia. Natán le transmitió la palabra de Dios y él, al escucharlas, sintió ese remordimiento, sintió ese odio, y él inmediatamente confesó su pecado ante Dios. Pero debido a esa ofensa que él hizo, Dios ofendió la disposición de Dios, o sea, la voluntad de Dios, y la espada nunca se apartó de su casa después de eso. O sea, Dios siempre estuvo ahí corrigiendo, siempre estuvo ahí presente. Incluso si nosotros nos disponemos, incluso cuando nosotros pedimos al Señor, reconocemos, nos arrepentimos y cambiamos, Él es justo, ¿cierto? Dios es justo y sabe cómo reprendernos y cómo hacer que nosotros continuemos en ese camino. Aún una persona usada por Dios, un hijo de Dios, va a encontrar que no solamente si hay ese
verdadero arrepentimiento, ya voy a esperar que la mano de Dios no esté más sobre mí, ¿no? Al contrario, es cuando Él más nos va a corregir, porque la palabra dice que Él al que toma por hijo, lo corrige, lo castiga, lo disciplina. Es necesario, entonces, sintámonos orgullosos, sintámonos, la palabra sería privilegiados, de que Él nos discipline, de que Él, porque es una muestra de que somos realmente sus hijos, porque el que no es corregido por su padre no le ama, es porque su padre no le ama, porque no le interesa, porque es un bastardo, dice la palabra en esa. Entonces, es en el corazón el temer a Dios lo que puede protegernos de hacer el mal y de ofender la voluntad de nuestro Señor. Entonces, el temer a Dios con nuestro corazón nos protege de hacer las cosas que a Él le desagradan y de que podamos hacer la voluntad del Señor en nuestras vidas. Entonces, va ligado con el mandamiento anterior sobre ese temor a Dios debe ser de corazón, para que nosotros podamos hacer frente al mal, al pecado, y así podamos hacer la voluntad que solo provenga de Dios. El 5 es confiar en Jesús como en Dios. Confiar en Jesús como en Dios. Juan 14, 1. Juan, confiar en Jesús como en Dios. Léelo, Joseph, fuerte, voz de trompeta. Poco después, Jesús le dijo a sus discípulos: no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. Amén. Entonces, que no se turbe nuestro corazón, ¿cierto? Si creemos en Dios, creamos también en nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Jesús en ese capítulo muestra cuál es el camino al Padre. Juan, el apóstol Juan, a través de ese capítulo 14 nos muestra, y todo el Evangelio de Juan, definitivamente desde el capítulo 1 vamos nosotros a ver que ese maravilloso amor con el que Juan nos enseña a nosotros a creer en nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que Él es la luz, que Él era el verbo, que fue antes, que ya estaba con el Padre, que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, por medio de Él y para Él, ¿cierto? Dominios, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, confiar en Jesús como en Dios. Si nosotros a través del Antiguo Testamento vemos ese carácter de Dios, que en muchas ocasiones vemos como la justicia, ¿cierto? Con su pueblo, como esa amonestación, como en el Nuevo Testamento mucho más, ¿cierto? No, en el Nuevo Testamento Dios es más condescendiente con el hombre, en ninguna manera. A través de los evangelios y en la palabra, nuestro Señor Jesucristo nos está exhortando, nos está enseñando con mucho amor, con mucha paciencia, pero también es directo, pero también es una palabra que nosotros debemos recibirla y apropiarnos de ella. ¿Por qué? Porque proviene del Padre. Él no vino a hacer nada por su cuenta. Él vino a hablar lo que el Padre le dijo, lo que Él le encomendó, Él vino a hacerlo. Vino y se humilló y fue obediente. Entonces, si Él es el camino al Padre, Juan no lo está presentando digamos al final en Juan 20:31, que habla ese versículo. Pero estas palabras se han escrito para que crean en Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Juan 20:31, como el resumen de todo lo que es lo que Juan quería darnos a entender a nosotros a través del Evangelio. Juan no lo presenta como un ejemplo moral o como un maestro de santidad simplemente y de amor. Nosotros reconocemos que Él es el maestro de maestros, que ese es nuestro guía, nuestro camino, ¿cierto? Pero
dice, he aquí, Él no dice, he aquí ese gran ejemplo, he aquí un gran maestro, no, Él dice, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Él es la luz del mundo. En Juan 1:5 nosotros podemos ver que la luz en las tinieblas siempre resplandece, que no se apaga, sino que al contrario. ¿Será que nosotros necesitamos esa luz de Cristo? Si el Padre le ha dado la potestad al Hijo, como dice Mateo 28:18, Él le dio toda potestad. ¿Será que nosotros debemos confiar y creer plenamente en las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, indudablemente sí, ¿cierto? Es necesario nosotros confiar, es necesario que nosotros creamos en esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, en cómo Él vino, en cómo Él estuvo en medio de su pueblo, cómo Él enseñó, cómo Él predicó esa palabra de arrepentimiento, cómo luego Él sufrió por nuestros pecados, cómo Él murió en la cruz, y esa promesa a través de su resurrección para que nosotros tengamos vida eterna, una vida en abundancia, como dice Él. Juan 3:16. Y en esto conocemos el infinito amor que Dios ha tenido para con el mundo, que envió a su propio Hijo a morir, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, se salve y tenga vida eterna. Y Apocalipsis 5, me permito leerlo. Vi también en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por el anverso y el reverso, sellado con 7 sellos, y un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Pero nadie era capaz, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, de abrir el libro ni de leerlo. Y yo lloraba mucho porque no se encontraba nadie digno de abrir el libro. Pero uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David, Cristo. Él podrá abrir el libro y sus 7 sellos. Cristo fue el único que realmente cumplió de principio a fin, enseñó y amó conforme el amor de Dios. Es necesario tenerlo en nuestro corazón. Es el ejemplo a imitar, es el estándar al cual yo debo aspirar. Amén. Es maravilloso. Maravilloso porque nosotros nos llamamos ser cristianos, ¿cierto? Discípulos de Cristo. Somos la iglesia de Dios, Cristo. Somos cristocéntricos. ¿Por qué? Porque la palabra y porque nuestras enseñanzas van fundamentadas en lo que Cristo vino, hizo, dice la palabra en Hechos, hizo y enseñó. Nosotros somos seguidores y somos también encomendados, enviados a cumplir esa gran comisión, como dice allá en Mateo 28, creo, 28, 19. Esa gran comisión, nosotros también debemos ir por el mundo, predicar el evangelio, llevar esa palabra. Y si nuestro Señor Jesucristo recibió esa autoridad, esa potestad del Padre, Él también ahí en ese pasaje Él nos habla con autoridad y nos da a nosotros esa orden de hacerlo. Entonces, si nosotros conocemos, no solamente oído esa palabra, sino es para hacerla, practicarla todos los días, cada día. Oidores y hacedores de esta palabra, obedientes y teniendo el gran ejemplo de nuestro maestro de maestros, nuestro seguidor, nuestro Padre, a través de Jesucristo, que nos trajo su palabra preciosa. El sexto, creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Toda la palabra es útil, ¿cierto? Dice Pablo. Es inspirada por Dios y es útil. Entonces,
creer en el Evangelio. Proverbios 30, 5, 6. Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. No añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, nosotros creemos en el Evangelio, pero ¿en cuál Evangelio? Porque aquí estamos hablando de la palabra del Señor sin adulterar, una palabra del Señor que es la que debemos escudriñar, que sea sana, ¿cierto? Y en esto, ¿cómo reconocemos nosotros que es una palabra sana, que es una palabra que no está poniendo en riesgo, ¿cierto? Porque una palabra que no sea la palabra de Dios, o que se cambie alguna palabra, o que se cambie el sentido del que el Señor nos genera un vacío, o genera todo lo contrario a lo que debe generar la palabra de Dios, que es dañar el corazón de los creyentes. La palabra para comprender que efectivamente es un evangelio correcto es porque me confronta, porque me lleva a diagnosticar y a darme cuenta con el ejemplo de Cristo que me falta mucho y que probablemente estoy caminando o intentando caminar, pero que debo reconocer que incluso con mis propias fuerzas no puedo. Y eso era lo que los fariseos no lograban entender. Por eso no lograron aceptar el evangelio de Cristo, porque no podían comprender que Dios, enviando a su propio Hijo, enseñara, en lugar de imposición, enseñara amor, que enseñara, en lugar de justificación, enseñara reconciliación. Ese es el verdadero ejemplo al cual nosotros estamos invitados a recibir y a predicar. Un evangelio que me confronte, un evangelio que me lleve a asimilar que me falta mucho y que me invite también a exhortar con amor, con misericordia y respeto al otro. Amén. En Juan 12, del 47 al 50, nosotros vemos, dice: si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino el Padre mismo que me ha enviado. Me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. ¿Sí? O sea que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo a nosotros, al final ni siquiera es Él el que nos va a juzgar, sino la misma palabra, ¿cierto? Y Él es el verbo de Dios, la palabra hecha carne. Nosotros, ¿qué podemos entender en esto? ¿Qué podemos decir? Señor, tú nos has dejado una palabra preciosa, perfecta, santa, viva, eficaz. ¿Y duele? Sí. Duele porque en Apocalipsis nos dice que es como una espada de doble filo, ¿cierto? Ella corta, penetra, porque tiene que causar ese efecto en nuestras vidas, lo que decía mi esposo, tiene que causar, porque si la palabra lo único que me trae a mí, la palabra es amor, es vida, es verdad, y podemos vivir de acuerdo a como cada uno desea, hay que perdonarnos, pero no hace un efecto realmente que regenere, que cambie, que limpie, que transforme, ¿cierto? Y que se vea nuestra manera de vivir, ese ser. Entonces, no es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es fácil de llevar. La palabra de Dios nos tiene que nosotros realmente llevar al arrepentimiento, nos tiene que confrontar con el pecado, nos tiene que llevar a vivir una vida en obediencia, y ser obedientes a Dios no es fácil, es difícil. Ser obedientes a Dios es lo más complicado. Nomás intentemos manejar nuestro carácter, ¿cierto? Seamos mansos y humildes como Cristo. Es difícil, hermanos. ¿Por qué? Porque vivimos en un cuerpo, en una carne, y que todos los días nosotros tenemos aflicciones, preocupaciones, ¿cierto? Por eso que
en nuestras fuerzas, hermanos, no podemos. Por eso es tan necesario pedir la ayuda al Espíritu Santo, que sea el Señor a través del Espíritu Santo guiándonos, limpiándonos, que nos permita ser esos esforzados y esos valientes, como dice la palabra, pero no en las fuerzas nuestras, porque en nuestras fuerzas nosotros vamos a flaquear, en nuestras fuerzas vamos a caer, nos vamos a cansar. Pero si es en las fuerzas de nuestro Señor y si es en el temor que proviene de Dios, vamos a perseverar. Podemos, ¿listo? Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. El Señor siempre ha usado la palabra para perfeccionar al hombre. Tenemos esa revelación completa, es por misericordia, es por amor. Las Escrituras hacen que el hombre sea sabio, pero es una sabiduría para salvación, no es una sabiduría para engrandecer nuestro ego, nuestro conocimiento, ¿cierto? Es una sabiduría para salvación. Es que nos revela el camino de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, esa senda de salvación que es por medio de la fe, que fue lo que iniciamos nosotros. ¿Cómo reconocemos a nuestro Señor como autoridad, como hijo? A través de la fe, ¿cierto? Entonces, es por medio de su palabra que podemos ser obedientes y es a través de la palabra que podemos ser limpios, que se puede regenerar nuestras vidas. Por eso, debemos creer en la plena autoridad de la Escritura como ese medio de comunicación, como ese medio que hay entre Dios y los hombres. Y si nuestro Señor Jesucristo, que en Juan en el capítulo dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hablando de esa palabra, ¿cierto? De esa palabra con la que el Señor creó, instituyó todo, creó todas las cosas, hizo los cielos, la tierra, separó todo y le puso un orden, estableció. Pero ahí estaba la luz de los hombres, sigue diciendo Juan ahí, que era nuestro Señor Jesucristo. Y la luz de los hombres vino a resplandecer sobre las tinieblas y está en medio de nosotros, le conocemos, le hemos visto en nuestras vidas, ¿cierto? Hemos visto ese cambio, le hemos conocido y le vamos a seguir conociendo con la voluntad de nuestro Señor. Ocho, ya vamos a terminar, faltan dos. El 8, ir a Cristo y beber de Él. No, 7. Ay, me salté. Perdón, hermanos. 7, no tentar a Dios. Y lo encontramos ahí mismo en Mateo 4, donde vimos Mateo 4, 7. No tentar a Dios. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús aplicó correctamente la Escritura, ¿cierto? En esta tentación él quería, el diablo quería usar también, en Salmo 91, 11, 12, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Entonces, él sacó de contexto la Escritura para poder enseñar, para poder decirle a Jesús, puedes hacer esto porque escrito está, ¿cierto? Entonces vemos ahí cómo a través de la mentira, usando la misma palabra y sacándola de contexto, él quiere hacer caer a nuestro mismo Señor Jesucristo, pero Jesús le contestó, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Hermano. Debemos tener en cuenta que cuando aquí se habla de tentar, estamos hablando de probar, porque acordémonos que eso es cuestión ya de traducción de varias Biblias. Pero recordemos que en Santiago dice que el Señor no puede ser tentado ni él tienta a nadie. Ahí está. Cuando estamos hablando acá de tentar, estamos hablando de probar.
Nosotros no somos quienes para siquiera para tentar a Dios y Dios no puede ser tentado. Gracias, hermano. Entonces, vemos el uso por parte de nuestro Señor Jesucristo, cómo aplicó la palabra correctamente, ¿cierto? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y vemos también cómo Él, con el Salmo 91, 11, 12, también le dice, escrito está. Pero Él saca de contexto el versículo para poder acomodarlo, a ver si el Señor cae. Entonces, es algo muy difícil, diría yo, en estos tiempos. ¿Por qué? Porque la palabra indudablemente en muchos lugares, ¿cierto? Que el Señor nos permita y nos enseñe cada día más, nos instruya para que no lleguemos a cometer esos errores, es utilizada para sacarla de contexto y enseñar otras cosas fuera de lo que realmente la palabra del Señor manda, o lo que Él realmente está. Entonces, sin herir susceptibilidades, hay denominaciones que utilizan ambas palabras, tentar o probar. Traiga acá, tiene sus elementos, póngalos al Señor, póngalo a prueba y verá que Él va a multiplicar. Cuando nosotros comprendemos ese lenguaje de amor y miren por todo el camino que hemos trazado, nos hemos arrepentido, creemos fielmente, imitamos el Evangelio de Cristo, que uno debe tener la necesidad, ni por equivocación, de llegar a probar lo que Dios puede o no puede hacer. Job 38 lo resume. ¿Dónde estábamos nosotros como hombres cuando Él creó el cielo y la tierra? ¿Quiénes somos nosotros para validar y invalidar lo que Dios puede o no puede hacer, lo que Dios puede o no pueda permitir? Yo debo tener el pleno convencimiento de que Dios es soberano y que su capacidad es infinitamente grande a comparación a la mía. Y si bien escrito está también que seremos como Dios, yo no puedo llegar a caer en el error de que yo puedo alzarme al punto, como lo hizo el ángel caído, de querer sobrepasar, de querer tener la misma capacidad. Ahí yo estoy probando al Señor. Juan también lo dice, pilas, porque sus deseos y se asumen diciendo mañana haré y pasado mañana diré y haré eso. Pilas, no pongan también a prueba al Señor, porque no se sabe si usted mañana esté o no esté. No pueden hacer ni siquiera blanco o negro uno de sus cabellos. En el Antiguo Testamento Moisés reprende al pueblo porque probó al Señor en las aguas de Meribá. para el agua, en las carnes, cuando pidió comida, muchas veces tentaron. A Dios no se prueba. Entonces tenemos que confiar, y en eso consiste la fe, en confiar en Dios, en tener paciencia para esperar en Él. Amén. La voluntad de Él es santa. Es que lo que implica los dos términos, probar y intentar, son diferentes. Porque cuando tú pruebas, tú estás verificando que algo sea bueno o que algo, la calidad de algo. No, pero cuando tú tientas, implica en una inclinación hacia el mal. Estás apreciando. En cuanto a algo, llevarlo, inclinarlo hacia algo que no es debido. Si Él es Dios, puede hacer esto. Si eres Dios, pues yo sé que podrás darme más de lo que he recibido. Sí, pero la palabra dice que somos pero nuestras son nuestros deseos que salen del interior los que generan eso, no es Dios. Exacto. Entonces, la verdad puede ser usada para el patrocinio de mentiras y no hay ningún gancho más peligroso para un miembro de Cristo que aquellos que usan la carnada de la escritura mal entendidas y mal aplicadas. Para las personas en el cristianismo, para una persona, para un hijo de Dios, no hay una cosa más dura, o sea, una carnada más que usar la escritura de una manera equivocada y llevar uno a una persona a estar tantos años en el Evangelio, sí, tantos años creyéndose uno cristiano, creyéndose uno cristiano muchas veces y no estar en Dios. No hay nada más difícil. ¿Por qué? Porque ha sido la palabra que es verdad, que es toda 100% verídica, real, fiel, ¿cierto? Y ser usada malinterpretada, malintencionalmente, para someter a un pueblo o para tenerlo esclavizado,
para tenerlo ciego, para tenerlo fuera de la libertad de Cristo. O sea, es algo impresionante porque muchas personas que han estado en el Evangelio, muchas personas que han estado en iglesias, que han entregado realmente su corazón al Señor, que quieren, pero que a través de esa palabra mal usada les han dañado su corazón y no quieren saber nada del Señor, porque así es. Diríamos que suena contradicción, porque me van a disculpar el ejemplo, pero yo sé que lo vamos a entender. Quizás Jesús probó a Dios en el huerto, cuando estaba sudando gotas de sangre, al decirle, hágase tu voluntad. Es decir, acepto plenamente lo que tú quieras. Por eso digo que puede llegar a sonar contradictorio en ese momento. Ahí, cuando yo estoy reverenciando, comprendiendo el poderío que Él tiene, quizás de alguna u otra manera, en mi entendimiento, estaré probando que efectivamente tiene todo el valor, Él tiene todo el poderío para al fin y al cabo cumplir con su voluntad, hacer lo que alguien pretenda desarrollar. Amén. Vamos al 8. Ir a Cristo y beber de Él. Vamos a terminar. Juan 7:37. Ir a Cristo y beber de Él. Juan, el hermano Alfonso está súper emocionado ya escribiendo, muy auditivo, lo escuchamos. ¿Tiene algo? Nota, sí, hermano, tomando nota. Gracias, hermano. Juan 7:37. Amén. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y en el 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Recordemos el pasaje de la mujer samaritana, ¿cierto? Porque también es muy propicio aquí cuando él habla con ella, ¿cierto? Él realmente le muestra que Él es el agua de salvación, el agua viva. Joseph. Ríos de agua brotan del corazón de los que creen en mí, así lo dice la Biblia. Esa traducción, muy bonita. Ríos de agua viva brotan del corazón de los que creen en Jesús. Entonces, del Señor brota el agua viva capaz de saciar cualquier sed, ¿cierto? Y ahora Ratico ponía el ejemplo, si nosotros necesitamos de este líquido, ¿cierto? ¿Cuánto podemos vivir nosotros sin una gota de agua? ¿Cuánto tiempo, más o menos? El cuerpo humano, ¿cuánto? 3 días. ¿Estudios que dicen 3 días, hermano? 3 días. Como 3 días. Hermano Alfonso, ¿tú qué dices? ¿Cuántos días sin agua el cuerpo humano puede 3 días. alcanzar a soportar? 3 días. Tal vez un animal. 12 días. 12 días. ¿Hasta 12 días? De ahí para abajo. Wow. Nos deshidratamos. Depende, yo creo también, ¿cierto? De la defensa, no sé. 12 días, pues los que miran. Aquí dice el hombre que 5 días. 5 días dice el buscador. Pero hay personas que miran su supervivencia al desnudo, eso, ¿cuántos demoran esas personas? Sí, hay personas, los que están preparados para eso duran más, ¿cierto? Eso también depende. Bueno, a todo vamos que si nosotros no podemos, sino digamos 5 días máximo, ¿cierto? O el hermano dice 12 días. Imagínate nuestra vida espiritual seca. ¿Ah? Seca, sin nada, muertos, ¿cierto? Es estar muertos, vivos pero muertos, o sea que andamos ahí como por... Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos invita a venir a Él y beber de Él como esa agua viva, eficaz. ¿Y será que tenemos un impedimento para hacerlo? No, Él nos hace la invitación y nos dice, vengan, ¿cierto? Venga a mí todo el que tenga sed, el que esté agobiado, el que esté cansado, venga a mí. Es maravilloso como la mujer samaritana allá en ese pozo, con el deseo, con la intención de ir a sacar, ¿cierto?
ese líquido, esa agua, Jesús se presenta con esas palabras preciosas. Y Jesús va y le dice que Él es el agua viva, que si bebe de Él nunca más volverá a tener sed. Que todo aquel... Es maravilloso, es hermoso. Si nosotros le conocemos y sabemos que a través de Él podemos tener esa fuente inagotable, ¿qué debemos hacer? Conocerle, beber, ¿cierto? Confiadamente de Él, porque es un agua pura, porque es un agua que nos va a traer esa paz, esa tranquilidad, que nos va a dar a nosotros esa comunión con el Padre, que nos va a permitir obedecerle, conocerle cada día más, deleitarnos en Él, como esa frescura cuando uno está jugando un partido de fútbol y toma uno un vaso de agua fría, uno, ¿cierto? Esa sensación de que estoy en los brazos de quien me cuida, de quien me guarda, de quien me ama, de quien entregó su vida por mí, de quien lo ha dado todo. Entonces, estar confiados plenamente en que esa agua no es un agua que cause daño, no es un agua superficial, no es un agua que tenga contaminación alguna, sino que al contrario, me limpia, me regenera, me lava, me cambia, me transforma y que cada día me va a llevar a mí a ser como Él, porque esa es la voluntad del Padre a través de su Hijo, que nosotros nos moldeemos a la medida del varón perfecto que es en Cristo, para que aquel día, cuando nosotros seamos glorificados juntamente con Él, podamos sentir esa alegría, ese gozo, como cantábamos hoy, de esa gran nación, de ese gran pueblo que está presente y que está adorando al Señor allá en la eternidad. Amén, hermanos. Mira el siguiente dato, es interesante. El cuerpo humano está compuesto en un 60% de agua. El cerebro se compone en un 70%. La sangre en un 80%. Y los pulmones, 90% de agua. Y son los de Nosotros somos el 70% agua. la respiración. Y Cristo, que es el agua de vida eterna, quiere que nosotros tomamos de Él, que nosotros bebamos de su ejemplo, que nosotros comprendamos que sus enseñanzas son las que verdaderamente van a nutrir nuestro espíritu, porque al fin y al cabo esto es pasajero, pero que viviendo aún en carne, con el ejemplo que nos da y con el habitar de esa agua que nos purifica, mi esposa lo decía, nos lava, nos refresca, nos regenera, nos vitaliza, yo he de vivir plenamente conforme a la voluntad del Señor. ¿Cómo podemos nosotros beber del agua ofrecida por Cristo, esa agua viva, en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad? Podemos beber del agua viva cuando damos gracias, ¿cierto? En nuestros alimentos, por todos los favores inmerecidos que recibimos cada día, por su provisión, cuando invocamos el nombre de nuestro Señor, cuando damos a conocer sus obras, somos testimonios de Él, cuando conocemos y podemos hablar con denuedo, con deleite esa palabra, cuando lo alabamos, cuando lo exhortamos, cuando clamamos, cuando oramos, y Él nos enseñó ese ejemplo de oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, el Padre Nuestro. Cuando damos grito resonante a Él, porque en muchas ocasiones nosotros oramos en silencio, ¿cierto? Pero cuando también necesitamos, debemos clamar a Él con ese grito y decir, Padre, perdón, aquí estoy. Esas son las maneras como Cristo nos ofrece ese beber de esa agua espiritual, clamar a Él, orar, mediante la práctica diaria de mi vida cristiana, que es con ejemplo, con obediencia, con testimonio. Eso es beber del agua viva de Cristo. Eso es siendo luz, ¿cierto? Una luz no escondida debajo de una mesa o debajo de algo donde no resplandece, sino puesta en lo alto. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de testigos. No queremos que la palabra del Señor se vea blasfemada, porque ese cristiano dice ser cristiano, pero no es un testimonio, no es vida, no es un ejemplo. Entonces,
Es difícil, hermano. Uno habla y la primera persona confrontada es quien se prepara y quien está aquí dando un mensaje. ¿Por qué? Porque uno sabe que uno no es digno, ¿cierto? Uno falla y peca. Y por eso pedimos cada día al Señor que regenere nuestras vidas, que a través de su palabra, de su espíritu, nos ayude a poder continuar en esta lucha y que no nos deje desfallecer, que no permita que caigamos, que nos muestre cada día más esos errores y esos pecados, que sean puestos a nuestros ojos, a la luz, para que podamos reconocerlos y arrepentirnos realmente de corazón. El 9, ir a todos los cansados y trabajados. Mateo 11, 28. Ir a Él. ¿A quién? A Cristo. Todos los cansados y trabajados. Y podemos verlo ahí porque está Mateo 11, 28 y Mateo 11, 29, el último de una vez, el 10, que es cargar con su yugo y aprender de Él. ¿Sí? Él nos dice, vengan a mí todos los cansados y trabajados. Y aparte también nos dice, si estamos cansados y trabajados, vengan a mí. Si están cansados, vengan a mí. Pero también nos dice que hay que cargar con su yugo y aprender de él. Entonces vamos, Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Antes de estas palabras, Jesús hace una oración, una alabanza, un himno de agradecimiento al Padre, porque Él permitió que esos misterios fueran revelados a los más pequeños y humildes, y no a los sabios del mundo, ¿cierto? Él mismo anteriormente a eso. Jesús da esa importancia a ese ser sencillo, ignorante muchas veces, que sin conocer uno dice, ¿cómo el Señor me ha puesto a mí si yo no soy nadie? No me he preparado, no tengo la herramienta. ¿Qué pasaba con Moisés, cierto? No sé hablar, no sé qué decir. Y en muchas situaciones hemos sentido eso. Pero aún así el Señor escoge, y el Señor es quien, por su gracia, su soberanía, su amor, Él permite que ese barro sea útil y le sirva de herramienta. Entonces, a todos los que se sientan cansados, oprimidos, agobiados, el Señor dice, confíen y vengan a mí, a través de Cristo. Todos los que estén cansados y trabajados, vengan a mí. Pero hay algo aquí por resaltar también, y es que Jesús invita a tomar su yugo sobre nuestras vidas. Y cuando nosotros hablamos ahí de yugo, los judíos usaban la palabra yugo en un sentido figurado de someterse a algo. Ellos por mucho tiempo estuvieron sometidos al yugo de la ley, pero fracasaron, ya que tras el peso era demasiado grande, porque el ser humano es imperfecto, ¿cierto? Nosotros desde que nacemos ya venimos como con esa marca del pecado original, y es muy difícil. ¿Por qué se convirtió en un yugo? ¿Porque fuera injusta la ley? ¿Porque fuera mala? ¿Porque no fuera santa? De ninguna manera. Se convirtió en un yugo porque era imposible para el hombre darle el 100% de cumplimiento. Y aparte de eso, porque los hombres
no vieron en la ley la parte espiritual, sino la parte física. Y no trascendió, tanto que se complicaron realmente en el cumplimiento de lo físico, pero no vieron que el Señor les estaba mostrando algo más sublime, algo, su gracia a través, su amor a través de esos mandamientos, a través de esos decretos, para que el pueblo fuera fiel y le siguiera siempre. Ellos vieron otra cosa diferente. Entonces ahí se convierte en un yugo, porque ya no hay libertad, ya no hay la sensación de agradarle a Él, sino una carga, una esclavitud, que en el pasaje Él nos explica eso. La palabra mi yugo es fácil, cuando el Señor Jesús dice mi yugo es fácil, esa palabra usada ahí es retos en griego, y quiere decir realmente que encaja bien, ¿sí? Los mandamientos de Cristo, las enseñanzas de Cristo encajan perfectamente, encajan bien. Mi yugo es fácil. Los yugos de los bueyes, porque estuve leyendo eso, los yugos son como una jalma, algo que le ponían a los bueyes para poder cargar las cosas, algo que hacían en madera. Entonces, en Palestina, se llevaba al buey al carpintero para que tomara las medidas exactas, devastaba bien la madera para preparar y que a ese buey no le tallara. Encajaba, que no causara daño al momento de ponerlo y de usarlo. Jesús nació en una familia humilde y el papá era carpintero. Cuando Jesús utiliza este pasaje y utiliza esta palabra acá, perfectamente debía encajar en su vida, debía conocer qué era un yugo, ¿cierto? Porque cuando él utiliza cada uno de estas herramientas del medio, él las encaja perfectamente, era porque conocía. Lo que él quiere es que sea Dios en nuestras vidas de una manera fácil, de una manera como que nos permita a nosotros entender realmente ese mandato, ese mandamiento o esa ordenanza o la directriz que Él nos está dando a través de su palabra y de su Hijo, que nosotros lo recibamos y que nos deleitemos en eso, ¿cierto? Que así como ese yugo encajaba perfectamente a ese animal, esa bestia que iba a ejercer una labor, nosotros también recibamos esos mandamientos, recibamos esa amonestación del Señor, que es fácil, porque Jesucristo lo empieza a explicar cada uno de ellos, es fácil y se puede. Él cumplió, ¿cierto?, al 100% la ley, que el hombre no pudo hacerlo, y vino a enseñarnos cuál era la real trascendencia de esos mandamientos, cómo hacer para que nuestra vida estuviera edificada realmente por ellos, no cargando aquí una carga así pesada que nosotros no podamos pararnos porque tenemos siempre que estar ahí. No, es al contrario, en la libertad de Cristo, o en la libertad que Cristo nos ofrece a nosotros, nos permite, es reconocer ese amor tan grande que Él tuvo con nosotros y decir, no pueden, sin mí no son capaces, porque ellos necesitan, y nuestro mismo Señor Jesucristo ora al Padre para que cuando Él es necesario que me vaya, para que el Espíritu Santo pueda venir, ¿cierto?, y acompañarlos, porque no pueden solos. Entonces es ese momento en que nosotros debemos arraigarnos a Él y decir, Padre Santo, necesito de tu presencia, necesito de tu Santo Espíritu, porque es imposible bajo mi propio cuerpo, bajo mi propia condición humana, poder someterme a tu palabra, a tus mandamientos y decir que yo sola puedo porque mis fuerzas mis fuerzas no van a alcanzar, no son lo suficientemente grandes ni lo suficientemente poderosas, ni nosotros no tenemos ese conocimiento y esa inteligencia como la de Dios para nosotros decir, lo vamos a lograr con nuestros propios medios, ¿cierto? Entonces cada una de las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos está dando a través de su palabra hoy, que el hermano Luis nos dijo hace 8 días y que vamos a seguir viendo durante estas próximas enseñanzas, es porque realmente nuestro Señor tuvo ese amor, esa paciencia de enseñarlo, y vino y lo dijo así, con sus discípulos, con el grupo de personas con el que pudo reunirse en los diferentes medios, porque usó
en el campo, los usó en el monte, usó sentándose en las diferentes, todas las oportunidades que él tuvo para hablar con la gente, fue enseñándoles, ¿cierto? Enseñando a través de los mandamientos, a través de las parábolas, ¿sí? De diferentes formas para que pudiésemos entender. Y en el Sermón del Monte encontramos muchísimos de esas enseñanzas y de esos mandamientos que el Señor nos da. Entonces es maravilloso, hermanos. Jesús dijo en Juan 14:15, si me aman a mí, guardan mis mandamientos, ratificándolo también en el 21, cuando Él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en Él. Somos amados por Dios. Estamos obedeciendo los mandamientos, porque ese es el amor de Dios, ¿cierto? El cumplimiento real a esos mandamientos. Al final, ¿cómo expreso yo que amo a mi Padre? En obediencia. ¿Cómo hijo dices tú que amas a tu mamá? Obedeciéndole, respetándola, honrándola. Y eso es lo que hemos aprendido hoy a través de esta preciosa palabra. Damos gracias al Señor porque tenemos esa revelación completa que nos ayude cada día a seguir edificándonos en amor como iglesia, como pueblo santo, elegido por Él, escogido por Él, y con un propósito especial, que no es continuar en el mundo con nuestras vanidades y con nuestros afanes y carreras, sino deleitarnos en esa palabra preciosa que nos ha dado, tomando como ejemplo a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, y continuando, pidiéndole a Él todos los días esa ayuda a través del precioso Espíritu Santo para poder perseverar hasta el final. Muchas gracias, hermanos. Juan 15:10. Juan 15:10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Entonces, guardar los mandamientos significa permanecer en el amor del Señor, o permanecer en el amor del Señor al final es guardar sus mandamientos. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a orar para finalizar. Nos despedimos de los hermanos que nos han visto por Facebook Live y de las personas que probablemente nos verán. Muchísimas gracias. Los invitamos a visitar el canal de YouTube, Adrián Villabón, y dentro de 8 días cordialmente invitados. Muchas gracias.